Hola, en este tutorial vamos a aprender detalladamente sobre la convención de nomenclatura y el área de retención del CBE. Estas dos herramientas son esenciales para estandarizar la información, organizar proyectos y optimizar tu flujo de trabajo. Comencemos accediendo al entorno común de datos de nuestro proyecto. Podemos acceder al área de retención desde el menú en el lado izquierdo. Como podemos ver, esta página está en blanco. Esto ocurre porque aún no hemos definido ninguna convención de nomenclatura dentro de nuestro CDE. El primer paso para crear una convención de nomenclatura es acceder a la configuración del proyecto. Para ello debes ir al menú superior y acceder a la configuración del proyecto. Ahora, desde el menú del lado izquierdo vamos a acceder a los atributos del proyecto. Beam Workplace ya viene con algunos campos predefinidos por defecto, como áreas, disciplinas y estados. Nuestro enfoque en este tutorial es crear los atributos y bloques de construcción para el nombre de archivo que usaremos en nuestra convención de nomenclatura. Para crear un nuevo atributo, solo tienes que ir a la barra de opciones y hacer clic en Nuevo. Imagina que necesitas crear una convención de nomenclatura basada en estos elementos. Antes de crear un nuevo atributo, es necesario entender la estrategia detrás de los tipos de campos disponibles. Cuando haces clic en Nuevo, aparecen algunas opciones. Primero, puedes darle un nombre a ese atributo. Luego, es necesario seleccionar el tipo de atributo. Aquí podemos elegir entre un atributo de texto, un atributo de selección múltiple o un atributo de fecha. Debes usar el campo de texto siempre que la información sea única. Para cada documento, como un título libre, un número secuencial o un valor numérico. Requiere un llenado, pero acepta cualquier tipo de información ingresada. En cambio, el tipo de selección múltiple debe usarse para campos que requieren consistencia, como los campos que definen temas, tipos de archivo o etapas. Obliga al usuario a elegir un código fijo, garantizando que la información esté estandarizada y es 100% buscable. El campo de fecha es un excelente atributo relacionado. Se utiliza para hacer seguimiento de información como la fecha límite de entrega o la fecha de aprobación. Como este es un campo de texto libre, vamos a elegir este atributo como tipo texto. Ahora puedes añadir una descripción para él. Y luego debemos elegir las configuraciones de caracteres, que pueden definirse como longitud ilimitada, longitud fija o dentro de un rango de caracteres. En este caso lo dejaremos como ilimitado. Ahora, para el tipo de carácter podemos elegir entre alfanumérico, numérico o alfabético. En este caso voy a permitir que sea alfanumérico. Con todos los datos completados podemos crear nuestro atributo. Ahora, vamos a crear un atributo para la denominación destinada al asunto. En este caso, necesitamos que el usuario elija un código fijo. Entonces vamos a definir el tipo. Vamos a añadir una descripción para el atributo. Ahora vamos a definir qué elementos estarán dentro de este atributo. Vamos a crear uno para la arquitectura
Para añadir otro elemento, solo hay que ir a la pestaña activa, Aids, y luego solo hay que hacer clic en el botón de añadir. Ahora, vamos a añadir el elemento para proyecto estructural. Y aplicar. De esta forma, creamos un atributo que solo aceptará estos dos tipos de respuesta. De la misma forma que creamos el atributo de asunto, vamos a crear el atributo de fase. Así como creamos el atributo de proyecto, vamos a crear el atributo de versión. Ahora, vamos a crear un campo llamado revisión. Y en él vamos a añadir un número limitado de caracteres. También vamos a crear un atributo llamado delimitación. Y por último, un atributo del tipo fecha, por ejemplo, uno que almacene fechas. Con todos los atributos creados, vamos por el menú lateral izquierdo a acceder al área de estándar de nomenclatura. Aquí, a través de la interfaz de cinta de opciones, puedes crear de forma fácil y práctica un nuevo estándar de nomenclatura para tu proyecto. Ahora, con el estándar de nomenclatura creado, la cinta de opciones te da acceso a algunas funcionalidades, como renombrar, eliminar, duplicar o aplicar este tipo de estándar de nomenclatura a una carpeta. Aquí podemos definir cómo se separarán los atributos, lo que puede hacerse usando puntos o guiones. En este caso, optamos por usar el guión. Dentro del estándar de nomenclatura puedes usar los atributos de dos formas. Una es a través de la convención de nomenclatura y la otra mediante atributos relacionados. Un atributo relacionado se utiliza para rastrear información como el plazo de entrega, la fecha de aprobación o el número de la revisión. Vamos a combinar los atributos que creamos para construir nuestra regla de estándar de nomenclatura. Vamos a empezar añadiendo los atributos estáticos a través de la convención de nomenclatura. Aquí voy a seleccionar proyecto, disciplina, fase, versión y delimitación, por ejemplo, en este contexto. A través de esta barra lateral, al lado de los nombres de los atributos, podemos organizar el orden. Entonces, voy a dejar el atributo de versión al final.
Habiendo seleccionado todos los atributos estáticos QM, en este punto, vamos a seleccionar los atributos relacionados, que son aquellos asociados a otros elementos. El atributo de fecha nunca aparecerá para ser seleccionado en la sección de convención de nomenclatura. Esto ocurre porque el nombre del archivo, una vez definido, debe ser estático. Si un campo de fecha formara parte de la convención de nomenclatura, con cada nueva revisión o ajuste, el nombre del archivo cambiaría. Esto rompería la trazabilidad, lo que anula el control de versiones y puede causar grandes conflictos dentro del CD. Por lo tanto, utilice la fecha solo para el seguimiento de metadatos y mantenga la convención de nomenclatura estática, centrándose únicamente en la identificación del contenido. En este caso, solo agregaré el atributo de revisión a este tipo de convención de nomenclatura. 01. Una vez hecho esto, tenemos nuestra convención de nombres con todos los atributos que necesitamos. Ahora, usando la barra de opciones, voy a elegir una carpeta dentro de mi CD para añadir esta convención de nomenclatura. Ahora, volvamos a nuestro CDR. Ahora podemos ver que nuestra área de retención ya tiene notificaciones. Esto sucedió porque, después de aplicar la convención de nomenclatura a esa carpeta, los archivos que estaban allí y no cumplían con la convención fueron movidos a esa área. Para que estos archivos salgan del área de retención, necesitan ser validados. Para eso, debes seleccionar un archivo y hacer clic en Validar. También tienes la opción de eliminar el archivo. Podemos seleccionar el archivo y en la barra de opciones elegir Editar todo. Vamos a nombrar el proyecto de acuerdo con nuestra convención de nomenclatura. Ahora solo hay que hacer clic en Aplicar. Ahora en la barra de opciones vas a aplicar nuevamente. Vamos a hacer esto para todos los archivos. Ahora que ajustamos todos los nombres, volvamos a nuestra pantalla inicial. Podemos ver que la carpeta B, Ejecución, donde añadimos la convención de nomenclatura, ya tiene un indicador. Cuando pasas el ratón sobre el símbolo, podemos ver qué convención de nomenclatura se aplicó a esa carpeta. Vamos a hacer una prueba de convención de nomenclatura. Para eso, voy a añadir una nueva versión de este archivo. Podemos ver que el nombre es el mismo, excepto por la revisión. Podemos ver que la versión se actualizó automáticamente. Y ahora, procederemos a crear una nueva convención de nomenclatura, haciendo uso del atributo de datos que creamos anteriormente.
Estamos volviendo a nuestro CDN. Esta vez vamos a aplicar la convención de nomenclatura directamente desde nuestro CDE. Para eso, solo tienes que acceder al menú de la carpeta donde quieres aplicar la convención de nomenclatura. Luego, ve a Más y selecciona Aplicar convención de nomenclatura. Ahora puedes elegir qué convención deseas aplicar. En este caso, vamos a aplicar la convención 2. Ahora vamos a añadir un archivo siguiendo la convención de nomenclatura de la carpeta. Como podemos ver, el archivo fue dirigido a la carpeta sin necesidad de pasar por el área de retención. Esto se debe a que el archivo tiene la convención de nomenclatura correcta. Ahora, vamos a añadir un archivo con el nombre incorrecto. El archivo se añade automáticamente al área de retención. La convención de nomenclatura es una herramienta que transforma tus documentos en datos consistentes.